A continuación comienza Que el pueblo viva, un programa de análisis y contingencia sobre derechos humanos. Conduce Hervi Lara. Bien, ¿qué tal amigos? Estamos comenzando un nuevo programa, Que el pueblo viva. Y tenemos que agradecer a quienes nos han hecho llegar sus mensajes en el chat en los últimos programas. Nos encontramos con nuestra compañera Alejandra Arriaza, abogada de Derechos Humanos, de Sintras y de IDEE. ¿Qué tal, Alejandra? Hola Hervi, hola, buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan. Feliz de estar acá en este programa y tenemos muchos temas para compartir. Fundamentalmente nos gustaría conversar hoy día precisamente sobre la situación de la salida de Patricio Fernández, quien era el coordinador de los actos de conmemoración del Estado a raíz de los 50 años del golpe de Estado, que estuvo marcado fundamentalmente por las declaraciones que él dio relativizando las causas del golpe de Estado y las violaciones a derechos humanos. Se ha hablado mucho de negacionismo. ¿Qué nos puedes contar, Hervi, al respecto? Bueno, el negacionismo, ha sido a lo largo de la historia, porque siempre los sectores dominantes, los colonialistas, los conquistadores, han ocultado sus intenciones y los efectos de sus actividades, ¿no? Ya lo hemos visto aquí cuando llegaron los europeos a América, el exterminio de pueblos enteros, ¿no? Recién se ha estrenado una película que se llama Los Colonos, ¿no? A propósito del exterminio de los pueblos del extremo sur de Chile, ¿no? Pero específicamente en este momento, la encuestadora Serg Mori, sobre una muestra de 1.000 personas, concluyó que un 36% de los encuestados respondió que las Fuerzas Armadas tuvieron razón al dar el golpe de Estado de 1973. Esto es después de 50 años que se justifica en el bombardeo de La Moneda, el asesinato del presidente de la República, el asesinato de sus colaboradores cercanos, la detención por años de miembros del gabinete y de dirigentes de la Unidad Popular, el allanamiento a poblaciones, las torturas, las desapariciones, los exilios, la cesantía generalizada, la destrucción de familias, etcétera, etcétera, etcétera. Y se argumenta que Pinochet liberó a Chile del marxismo. E incluso en esta misma encuesta un 47% de chilenos afirma que el dictador hizo cosas tanto buenas como cosas malas. Se han olvidado que hasta hoy, hasta este momento, hay 1.469 detenidos desaparecidos en aquella época. También Verónica de Negri, cuyo hijo murió quemado vivo tras haber sido rociado con benzina por una patrulla militar durante la dictadura, ella ha afirmado que el negacionismo se debe a que no hay política de derechos humanos. Y sin duda que en esta ausencia de política de derechos humanos han jugado un rol muy decisivo los medios de comunicación. La ausencia de libros, un sistema educacional anodino, porque el objetivo ha sido borrar la historia de la Unidad Popular. La memoria histórica es colectiva y constituye un juicio ético. Permite seguir actuando de manera activa, de manera transformadora, de tal forma que superar los estados de amnesia paralizante. E incluso Christian Barken, que ha sido el vocero de los amarillos,
ha manifestado la necesidad de cerrar el duelo. Pero, ¿se ¿Sí? podría cerrar el duelo si aún estamos en presencia de tantos crímenes que no han sido esclarecidos y otros en los cuales, si bien existe ya sentencia judicial, hay informes de comisiones de la verdad que dan cuenta que existió este golpe de Estado, esta violación a los derechos humanos, esté con tan alta aprobación, digamos, las voces que están negando precisamente la historia? Tendrá que ver con que no solamente las Fuerzas Armadas y de orden están involucradas en los crímenes, sino que también la derecha pretende ocultar la responsabilidad en estos crímenes. Sin duda alguna. No nos olvidemos que el golpe de Estado fue apoyado por partidos de derecha, por el entonces Partido Nacional, por un sector importante de la democracia cristiana. Eduardo Frei tiene una famosa carta que envió a Mariano Rumor en que justificaba el golpe, ¿no? Y negaba lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo en ese momento, ya esto en octubre del 73. E incluso acusaba a Allende y a los dirigentes de la Unidad Popular de tener más armas que las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, hemos conocido el negacionismo a lo largo de toda la historia de Chile. Esta no es la excepción. Se han ocultado las masacres, las innumerables masacres de trabajadores a lo largo de la historia. Las causas de la Guerra del Pacífico. ¿A quién benefició? Porque salían a cazar jóvenes campesinos para obligarlos a ir a la guerra. Una guerra que iba en beneficio de los dueños de las salitreras. Se ha ocultado lo que han dado a llamar la pacificación de la Araucanía. Y se oculta la tremenda obra que realizó la Unidad Popular. Así como también se ha ocultado y se ha amortiguado el significado de la extraordinaria propuesta de constitución que hizo la Convención Constitucional. ¿Qué te parece a ti, Alejandra? Preocupante me parece que el relato que tú nos haces, Herbie, que es tan certero, ¿no? Aquí se está pretendiendo negar la historia, se está minimizando crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan al mundo entero. Y de esto sabemos bastante. Ya las Naciones Unidas ha definido lo que es un crimen de lesa humanidad y tenemos que entender que conforman estos delitos crímenes que son generalizados, que son sistemáticos por parte de un Estado en contra de la población civil. Estos crímenes tienen esa connotación de afectar no solamente a un país, a un grupo social, étnico, racial, político, sino que en definitiva afectan a la humanidad en su conjunto y por eso se condenan y se persiguen incluso internacionalmente. Dentro de estos crímenes está el genocidio, la desaparición forzada de personas, la tortura, las violaciones, los desplazamientos, las relegaciones y un montón de crímenes que nosotros hemos conocido directamente. Y estamos al debe. Yo creo que es preocupante que estas voces sigan existiendo porque no nos dan garantía de que no se van a volver a repetir. Y eso lo hemos visto en la historia reciente de este país. En consecuencia, la dictadura cometió crímenes de lesa humanidad y los niega, como algunos niegan el holocausto nazi. ¿Qué otros casos conoces, nos podrías ilustrar tú, Alejandra, de negacionismo? A nivel mundial hay montones de crímenes que se pretendieron ocultar y que sin embargo se han logrado establecer, como por ejemplo los crímenes que se cometieron en el año 93 en la ex Yugoslavia,
tú recordarás que hubo un genocidio terrible que fue después investigado y sancionado por crímenes internacionales, por tribunales que se establecieron precisamente para determinar la magnitud de ello. También lo conocimos durante varias décadas, el tema del apartheid en Sudáfrica, donde un grupo minoritario tomó el poder y segregó a la población negra, que era mayoritaria en ese país, y que les prohibía un montón de cosas, y hubo mucha gente que fue muerta, ejecutada, desaparecidos, muchos presos políticos también, y que también llevó a las Naciones Unidas a crear un tribunal especial para poder investigar estos crímenes. Lo mismo en Ruanda. Son muchos los casos de crímenes internacionales que se han perseguido precisamente por atentar precisamente en forma masiva y sistemática contra un sector de la población, ya sea por razones étnicas, razones políticas, razones económicas también, que lo van sustentando, ¿no? Bueno, un ejemplo muy claro es lo que hemos conocido como la Operación Colombo. Claro, y que hace poco hubo actividades acá en nuestro país precisamente para reivindicar la memoria de este grupo de personas que pretendió la dictadura en conjunto con otros países justificar que estos crímenes no eran parte de la desaparición por parte de gente del Estado, sino que en definitiva hubiesen sido acciones entre ellos mismos que se habrían dado muerte, y tratando de enlodar precisamente su historia mediante operaciones falsas, completamente desarraigadas de la realidad, ¿no? Bueno, la Operación Cóndor, dentro de la que está esta llamada Operación Colombo, se realizó, se pensó justamente en la perspectiva de impedir la memoria, de tal manera de poder continuar cometiendo los crímenes, en beneficio del gran empresariado, en beneficio de los grandes consorcios internacionales. Eso es lo que tenemos que tener siempre muy presente, que las dictaduras y la represión se ejerce para mantener el poder económico. En el fondo eso es lo que están tratando de proteger. Y que les ha resultado, ¿eh? Porque hasta el día de hoy tenemos el mismo modelo económico y tenemos a los mismos dueños del poder y de los medios de comunicación protegidos precisamente por las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro, exactamente. Y las Fuerzas Armadas reciben sus situaciones también de privilegios, como las que conocemos aquí, y los altos mandos usan el dinero destinado a las operaciones de inteligencia para sus gastos personales, ¿cierto? Que es, ya hay 5 comandantes en jefe del ejército que están procesados. ¿Para qué decir lo que ha acontecido en Carabineros? Falta todavía lo de la Armada y de la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, es un robo generalizado y validado. El interés por desarrollar el negacionismo es para validar social y moralmente los crímenes que se cometen. Bueno, vamos a ir a una pausa musical para continuar con el programa Que el pueblo viva. Demasiado tiempo de abrazar a los que partieron me ha cansado. Demasiado tiempo de zarpazo mortal a los que amo me ha cansado. Demasiado tiempo, demasiado me ha cansado. Y desde mis ojos cansados, y desde mi pelo cansado, y desde mi llanto cansado, penetro en tus ojos y tus ojos se agrandan. Y nuestra mirada de ayer es presente y futuro, y mi canto vuelve a cantar en el tuyo. Al contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer. Que caminar
más en Chile los secretos calabozos vuelvan a morder la humanidad de mi pueblo. Para que nunca más en Chile la educación sea el negocio de unos pocos y no el derecho de todos. Para que nunca más en Chile se vendan nuestras riquezas naturales a manos extranjeras. Para que nunca más en Chile nuestros pueblos originarios, nuestros abuelos, tengan que reclamar justicia y dignidad en las calles. Para que nunca más en Chile se violen los derechos humanos. Para que nunca más en Chile la dictadura trate de matar a nuestros dirigentes, a nuestros jóvenes. Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar. Para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca más en Chile, para que nunca más. Seguimos en el programa Que el Pueblo Viva junto a Alejandra Riaza y Pablo Ruiz. Y es importante recordar algunos acontecimientos, como que el 1 de agosto de 1920, Mahatma Gandhi comenzó la campaña de desobediencia civil en la India, que tuvo resultado la independencia de ese país. Y naturalmente que tuvo como efecto el asesinato de Gandhi. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. Y el 9 de agosto, días después, lanzó otra bomba sobre la ciudad de Nagasaki, en Japón. Quedaron 200.000 muertos. Secuelas de por vida a los sobrevivientes. Es algo que sí es importante recordar y mantener en la memoria. Y el 30 de agosto próximo tendremos nuevamente el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos. Un acontecimiento importante ha sido la cumbre CELAC Unión Europea. Simultáneamente se realizó la cumbre de los pueblos. Y Pablo Ruiz está interiorizado de este tema, nos va a dar algunas luces al respecto. Pablo. Gracias, Hervi Lara. Bueno, contar entre paréntesis que enviamos una carta a la Cumbre de los Pueblos, justamente haciendo ver algunas de las demandas que hemos trabajado como observatorio para el cierre de la Escuela de la América. Pero bueno, lo invito a ver ahora un reporte, un video para que veamos qué pasó en esta cumbre que se realizó en Bélgica. ¿Qué tal, amigos? Durante los días 17 y 18 de julio se realizó en Bruselas, Bélgica, la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Entre los acuerdos alcanzados se comprometió más inversión europea, apoyo al proceso de paz en Colombia, trabajar para mitigar los efectos del cambio climático, y también la Unión Europea tomó nota en cuanto a la cuestión de las Malvinas. Por otro lado, los representantes de la Unión Europea insistieron antes y durante la cumbre para que hubiera una condena explícita a Rusia por el conflicto con Ucrania, pero no lo consiguieron. En la declaración final solo se mencionó la preocupación que existe por la guerra en Ucrania, donde, como sabemos, está también involucrada la OTAN y los Estados Unidos. Radio Francia Internacional dijo que las presiones por Ucrania no dejaron ver que se invertirán 50.000 millones de dólares en América Latina. Con esto, la Unión Europea pretende frenar la creciente influencia comercial de China, señala el medio francés. Paralelamente, los mismos días se realizó la Cumbre de los Pueblos, un encuentro que reunió a organizaciones activistas de toda América Latina, del Caribe como de Europa. Escuchemos
parte del discurso del presidente boliviano Luis Arce. Los intereses comunes de Europa y América Latina son tan vastos y diversos, como diversos son los problemas que nos aquejan. La crisis climática, la crisis energética, el tortuoso peso de la deuda externa, el crimen transnacional, la desigualdad, la injusticia generalizada y la falta de oportunidades. Pero por sobre todas las cosas, los factores que más atentan contra nuestro desarrollo son la injerencia extranjera, el intervencionismo y ese afán de algunos de continuar viéndonos como colonias. América Latina y el Caribe y muchos países apuestan por el mundo multipolar, multicéntrico y antihegemónico. Es una decisión soberana de nuestros pueblos que Europa y el resto del mundo deben respetar. América Latina y el Caribe necesitan de Europa como Europa necesita de América Latina y el Caribe. Más aún en un contexto de crisis energética, crisis alimentaria que azota al viejo continente como consecuencia del conflicto bélico militar en el este de Europa, que no es más que una guerra entre la OTAN y Rusia. ¿Cómo podemos hablar de cooperación y de hermandad cuando pueblos de nuestra región sufren las consecuencias de sanciones impuestas por la Unión Europea? En la Cumbre de los Pueblos participaron también los presidentes de Cuba, de Colombia, como de Bolivia y la vicepresidenta de Venezuela. En la declaración final del encuentro se llamó a defender acuerdos y relaciones comerciales justas y de beneficio mutuo, a la defensa de la madre tierra y la erradicación del colonialismo que tanto daño ha causado a nuestros pueblos. En el documento se condenó el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, también se apoyó el proceso de paz en Colombia, se condenó la represión a la protesta social en Perú. Finalmente se celebró que América Latina y el Caribe sea una zona de paz y se convocó para septiembre a movilizarse en defensa de la paz y la solidaridad contra la espiral belicista. Bueno, este fue el video que les preparé con alguna de la información que ha sido difundida. Herví Lara. Sí, bueno, yo creo que lo más significativo, lo que la prensa internacional ha resaltado, ha sido el hecho de que los países de América Latina se mostraron en gran medida integrados frente a la Unión Europea. Los países europeos pretendieron imponer su punto de vista, su declaración, específicamente en relación al apoyo que estos países están dando a Ucrania en la guerra entre Rusia y ese país. Y los países de América Latina se opusieron a ello, los de la CELAC se opusieron a ello. Por lo tanto, lamentablemente, según mi particular punto de vista, la posición del presidente de Chile no me parece que sea la más adecuada, porque en un proceso en que los países de América Latina están integrándose para hacer frente a Estados Unidos y a la Unión Europea, no es conveniente, no es válido, es un error que el presidente de Chile se manifieste en contra. Eso yo creo que a la larga nos perjudica y también demuestra una visión bastante provinciana, creo yo, ¿no? Y torpe, porque estamos observando la decadencia del predominio norteamericano y de su seguidor, que es la Unión Europea. Por lo tanto, dentro de poco tiempo, esa decisión del presidente Boric, yo creo que va a tener que desestimarse.
No sé cómo lo ven ustedes, Alejandra y Pablo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que en esos temas hay que ser más bien prudente y todas las intervenciones que deben abogar deben mirar obviamente acciones que vayan en la solidaridad, en la convivencia pacífica, en el respeto y en ningún caso alinearnos siempre bajo las directrices de los Estados Unidos, que claramente tiene un interés muy distinto en cada una de sus intervenciones a nivel internacional. Tiene que ver con un trasfondo político-económico que los beneficia a ellos directamente. Bueno, el Zelensky estudió una conferencia al Congreso, al que acudió creo que la totalidad de los parlamentarios. Y en 2 oportunidades se ha entrevistado con Boris. Me parece que es extraño que la Cancillería chilena no haya percibido de que Zelensky es un monigote de la OTAN, ¿no? Y lo más lamentable, ponerse de parte de la OTAN, ¿no?, en lugar de buscar vías para establecer la paz, me parece un error garrafal. Máxime si la tradición de Chile hasta antes de la dictadura era la de liderar la integración de América Latina. Y cuando se están haciendo esfuerzos extraordinarios, presididos por Lula, por Petro, Arce, AMLO incluso. Bueno, Sí, di nomás, Pablo. El presidente de Brasil dijo que bueno, él entendía que Gabriel Boric estaba muy ansioso y eso era parte un poco de su juventud, y realmente le falta experiencia para entender cómo se manejan los temas de geopolítica y los temas internacionales, mientras la gran mayoría no hizo lo que quería la Unión Europea, que era condenar a Rusia, porque la mayoría de los países entiende que detrás de este conflicto están involucrados la OTAN y los Estados Unidos, y que hay razones complicadas detrás de este conflicto. Por lo tanto, hacer lo que quería la Unión Europea era seguir recibiendo las órdenes del colonizador. Y eso se quiere justamente cambiar, porque América Latina no haga lo que quiera los Estados Unidos y la Unión Europea, que tengamos derecho a la autodeterminación. Lamentablemente, Gabriel Boric repite un poco el discurso de los Estados Unidos y de la OTAN sin un análisis real de cuáles son los diversos actores de este conflicto, que indudablemente nos afecta a todos, y justamente nosotros hemos llamado a negociaciones de paz y que nos sigan enviando armas a este conflicto como lo hace la Unión Europea y Estados Unidos. Yo creo que el error es que, tal como lo hizo la concertación, que entendió que las relaciones internacionales se reducen a relaciones comerciales. ¿Dónde están las relaciones entre los pueblos, las relaciones culturales, por ejemplo? ¿No? Eso es fundamental. No es solo negocio. Los países no somos solo negocio. Ahora, en cualquier situación, ¿cómo nos vamos a entender con los países vecinos? Con Argentina, con Bolivia. Y además, fíjate que antes Boris dio el apoyo a Boluarte cuando sacaron al presidente Castillo. Es absurdo. Yo no logro entender cuál es el objetivo. ¿Cuál es el sentido de esa visión tan de corto plazo? Y a la larga eso nos perjudica a todos, ¿no? Por supuesto.
Bueno, un tema adicional que quizás fue positivo fue el reconocimiento que se le dio al juez Garzón, pero eso dejó ver que el actual ministro de Relaciones Exteriores estuvo involucrado en la devuelta de Pinochet a Chile, lo que permitió que el dictador viviera en la más absoluta impunidad y que se riera frente a las cámaras de todo el mundo cuando se argumentó razones de salud. Llega el general a Chile y se para de la silla de ruedas y es una burla internacional, y obviamente detrás estaba el gobierno de Frei y este personaje que es el actual ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, también Alejandro, estaba el actual eso? senador Insulza. El actual senador Insulza fue uno de los principales gestores. Sí, yo creo que ahí se pusieron de acuerdo distintos sectores, precisamente abogando a la soberanía nacional y señalando que existían condiciones para que fuese juzgado en Chile el dictador, lo que no sucedió. En definitiva, se garantizó la impunidad y efectivamente él murió en su casa, procesado, pero no con las condenas que correspondían. Bueno, eso fue el acuerdo que hicieron, la negociación que hizo la concertación con el gran empresariado, con las Fuerzas Armadas, bajo la tuición de Estados Unidos. No tocar a Pinochet, la impunidad de Pinochet, mantener la Constitución del 80 y la política económica. Y en eso han sido muy serviles hasta hoy día, innegablemente. Bien, vamos a quedar hasta aquí con este programa, que El Pueblo Viva. Los programas que El Pueblo Viva están disponibles en el sitio web liberación.cl. Y junto a Pablo Ruiz, junto a Alejandra Arriaza, nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos. Estén todos bien. Así concluye una edición más del programa Que el Pueblo Viva, donde los derechos humanos se ponen sobre la mesa, con la conducción de Hervi Lara Bravo. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!